la costura de los hombros. Ya cosí un hombro y ahora vamos a coser el otro. Pero antes vamos a ubicar la prenda de la siguiente forma. Vamos a poner la delantera y la espalda de forma que ambas estén mirando del lado del revés. Entonces, para darme cuenta, lo único que tengo que hacer es ver la primera fila. En mi caso, tomo como referencia la primera fila que está tejida al derecho. Entonces, esta va a ser la parte visible de la prenda. Van a ver que está dando para adentro. Y lo mismo de la otra parte que sería la espalda, lo mismo miro cuál es la primera fila que esta está al derecho. Entonces, tienen que estar ambas prendas o ambas caras mirando para adelante y para afuera nos quedan del revés ambas partes. Bueno, una vez ubicada de esa forma, también se pueden dar cuenta por esto, porque van a ver que de una prenda, que en este caso, mejor dicho, de una parte, que esta es la delantera, la hebra me queda de un lado y de la espalda me tiene que quedar del otro lado. Bueno, una vez ubicada la prenda de esta forma, vamos a empezar a realizar la costura. Como les dije, siempre la costura la realizamos del lado del revés, la parte no visible. Bueno, en este caso van a ver que es muy fácil porque las filas que vamos a coser son las mismas en ambas prendas. Entonces, vamos a empezar uniendo. Acá van a ver que tenemos dos varetas. Vamos a empezar uniendo la primera vareta. En este caso vamos a unirla con la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena, acuérdense que esta simula que es una vareta, entonces ahí voy a poner la aguja y al comenzar voy a hacer 2 o 3 pasadas en el mismo lugar. Y ahora vamos a unir punto con punto, es decir que voy a unir la vareta de la espalda con la vareta de la delantera. Y ahora las cadenas con las cadenas. Acuérdense que en ambas partes vamos a tener dos cadenas, entonces uno la primera cadena con la primera cadena y la segunda con la segunda cadena. Y ahora vienen las varetas. Unimos la primera vareta con la primera vareta de la delantera, después la segunda con la segunda y así vamos a ir cosiendo. Es decir que vamos uniendo punto con punto. Ahora de nuevo las cadenas con las cadenas. Y ahora las varetas con las varetas. Y de nuevo cadena con cadena. Ahora vareta con vareta. Ahora unimos cadenas con cadenas. Y van a ver que estamos llegando al final. Ahora vamos a coser estas 3 varetas que quedan. Ya estamos llegando. Bueno, voy a terminar de coser acá las 3 varetas con las 3 varetas. Y van a ver que me va a quedar del otro lado una segunda cadena. Bueno, esa cadena la voy a unir, esta cadenita la voy a unir con la cadena que sigue, que es esta, con la cadena que sigue del otro lado. Ese va a ser el último punto que vamos a coser. Vamos a pasar en el mismo lugar 2 o 3 veces. Y de esta forma terminamos de hacer la costura. Y ahora vamos a ocultar la hebra por la mitad de la costura. Un poquito más. Y bueno, ahora estiramos un poco y cortamos la hebra que sobra. De esta forma realizamos la costura y así vamos a coser el otro hombro.
En esta parte del tutorial vamos a realizar este borde para la sisa. Van a ver que está tejido de la misma forma que hicimos el borde para el cuerpo. Vamos a hacer 2 filas de media varetas, una fila de punto red y 2 filas de media varetas. Ahora voy a hacer una aclaración para que ustedes puedan aplicarlo en su tejido. Bueno, aquí van a ver que yo voy a hacer el otro borde y para mi borde, en este talle, yo voy a poner 20 centímetros de largo. Vamos a medir desde acá hasta donde yo tengo la marca, casi está entre 18 a 20 centímetros de largo. Y van a ver el borde que yo tengo acá, voy a medir cuánto tiene. Desde acá hasta acá casi 17 centímetros y medio a 18. Bueno, van a ver que acá el borde que hice me quedó más chico que el que yo he señalado en este lugar. Eso se debe a que levanté menos media vareta. Entonces al levantar menos media vareta, entonces esto me queda más chico. Yo cuando terminé de hacer la segunda fila me probé y me fijé si me quedaba bien. Como me quedaba bien, no lo reformé. Pero si nos llegara a quedar mal, es decir, que nos probamos y nos ajusta y no podemos mover el brazo, entonces hay que desarmar y hacer más media varetas. Siempre, antes de desarmar, yo cuento las media varetas. Por ejemplo, si subí 60 y veo que me quedó muy ajustado, entonces aumento más media varetas. También el caso puede ser no solamente que sean menos media varetas, sino también que tenga que ser más largo, es decir, que en vez de hacer 20 centímetros, tenga que hacer 21 o 22 centímetros. Eso ustedes lo van a ir viendo en su tejido, cada uno va a ir viendo cómo le gusta, si más ancho, más ajustado y probándose en el cuerpo. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a realizar el borde. Y en este caso, siempre cuando tejemos ahora el borde, lo vamos a hacer del lado del derecho. Es decir, que mi tejido tiene que estar puesto del lado del derecho. Y vamos a empezar. Yo voy a sacar la marca. Voy a poner solamente al lado de la espalda. Para que me señale de dónde hasta dónde voy a tejer. Bueno, acá yo voy a introducir la aguja. Y vamos a empezar. Vamos a sacar la hebra. Y ahora voy a hacer 2 cadenas para empezar la labor. Y voy a empezar a tejer media varetas. Van a ver que yo voy levantando de esta forma las media varetas. Ustedes tienen que tener en cuenta que esto es intuitivo, es decir, vamos viendo si vemos que nos queda bien. Levantamos la cantidad que veamos que nos hace falta. Si vemos que nos queda muy ajustado, bueno, vamos aumentando más. Pero siempre, como les dije, después al final tenemos que medir si nos queda bien o no. Y de acuerdo a eso vamos a ir aumentando más o menos. Bueno, hay que seguir levantando media varetas hasta llegar a la marca. Bueno, van a ver que, como le dije, la cantidad depende de cada uno. Vamos levantando después de terminar de hacer la segunda fila, nos probamos. Bueno, ahora entonces seguimos levantando media varetas hasta llegar al lugar de la marca. Estoy llegando al lugar de la marca, voy a sacar el marcador y vamos a tejer el último punto. Bueno. Una vez que terminamos de hacer la primera fila de media varetas, ahora la voy a cerrar con un punto deslizado sobre la primera media vareta. De esta forma vamos a realizar el borde en forma circular y no recto como hicimos acá en la parte de la delantera o la espalda. Bueno, entonces acomodo bien mi tejido. Acá está. Y vamos a tejer en forma circular. Ahora van a ver, yo voy a cerrar la primera fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta del comienzo de la fila. Y ahora vamos a tejer la fila 2. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y tejemos ahora media varetas por toda la fila. En este caso ya es fácil porque ya tenemos
la primera fila de base, entonces no vamos a tener problemas. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila 2 y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primer media vareta del comienzo de la fila. Ahora podemos ir a probarnos, ver si nos queda bien. Si no nos queda bien, bueno, desarmamos y volvemos de nuevo a tejer las filas. Pero siempre hacemos una pruebita para ver que podamos mover el brazo bien y no nos moleste. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 3, vamos a hacer el punto red y continuamos. En este caso, como hacemos el punto red, vamos a empezar haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a dejar, van a ver que acá están las 3 cadenas, vamos a dejar una vareta libre y en la siguiente vamos a tejer una media vareta. Y de nuevo hacemos, acuérdense la secuencia del punto red que hicimos en la parte del cuerpo. Hacemos una cadena, dejamos un espacio libre y tejemos una media vareta en el punto que sigue. Nuevamente, hacemos una cadena, dejamos un espacio y tejemos en la media vareta que sigue. Nuevamente, hacemos una cadena, dejamos un espacio libre y tejemos en la media vareta que sigue. Nuevamente, tejemos una cadena, dejamos un espacio libre y tejemos en la media vareta que sigue. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y aquí en este punto podemos tener dos opciones. Van a ver que yo hice la última secuencia, tejí una media vareta sobre la última media vareta de la fila anterior. Acá directamente lo que hago es cerrar la fila con un punto deslizado en la primera, en la segunda cadena del comienzo de la fila. O también podemos tener otra forma que nos quede el tejido. Por ejemplo, yo voy a desarmar acá. Voy a hacer de cuenta que vengo tejiendo acá y van a ver que me queda una media vareta libre. Entonces van a ver que hice una cadena, una media vareta y ahora tendría que hacer una cadena, porque van a ver que tengo un espacio libre en la fila anterior. Entonces hago una cadena y recién cierro con un punto deslizado en la primera, en la segunda cadena del comienzo de la fila. De esta forma. Bueno, yo voy a desarmar porque el mío no quedó así. Quedó de esta forma, una cadena, un espacio libre y dejo una media vareta en el último espacio que me queda. Y ahora cierro directamente con un punto deslizado en la primera, en la segunda cadena del comienzo de la fila. Bueno, terminamos de hacer la fila 3, ahora vamos a hacer una fila de media vareta. Nuevamente hacemos 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a ir tejiendo media vareta sobre las cadenas y sobre las media varetas de la fila anterior. Es decir que si yo cuento los puntos, al terminar esta fila 4, tengo que tener la misma cantidad de puntos que tengo en la segunda o primera fila. Bueno, seguimos tejiendo todo en punto media vareta. Acuérdense que tejemos sobre la cadena y sobre la media vareta. Sobre la cadena y sobre la media vareta. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila 4, cerramos con un punto deslizado en la primer media vareta. Y ahora tejemos la última fila, que es en punto también media vareta. Hacemos 2 cadenas y ahora seguimos tejiendo media vareta sobre cada punto de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo esta fila hasta llegar al final. Terminé de hacer la última fila y antes de cortar vamos a hacer una prueba más. Nos vamos a medir y ver si nos queda bien. Si nos queda bien ya podemos cortar la hebra, si no vamos a volver a desarmar para volver a tejer. Bueno, cortamos, vamos a estirar
Y ahora vamos a perder la hebra. Voy a pasar, en este caso, siempre el hilo para el otro lado, es decir, la parte no visible del tejido, de mi tejido, y vamos a ocultar la hebra. También pueden ocultarlo de la forma que ustedes sepan, cada uno van a ver que tiene una forma diferente, entonces pueden usar la que más les convenga o les quede bien. Voy a estirar un poquito y ahora voy a cortar lo que sobra. Y de esta forma hicimos la sisa. Ahora sí vamos a tejer la otra y siempre recuerden en la primera fila contar la cantidad que tenemos para que al hacer la otra también tengamos la misma cantidad. Puede ser que falte uno más o sea uno menos en la cantidad, eso no va a haber problema, pero si ya nos sobran 3 o nos falta 3 o son más de 3, entonces va a quedar una más chica y la otra más grande. Bueno, de esta forma entonces vamos a tejer la otra sisa. Ahora vamos a coser el lateral. Para ello siempre recuerden que tenemos que tener el tejido del lado al revés. Van a ver que así habíamos tejido nosotros el borde, entonces tenemos que dar la vuelta para el otro lado para que nos quede del lado al revés el tejido y así podamos hacer la costura. Bueno, yo ya di la vuelta y ahora vamos a empezar a coser. En este caso, lo único que tenemos que tener en cuenta es que vayan coincidiendo las filas. Es decir, que la primera fila me coincida con la primera fila de la otra parte y así. De ambos laterales nos vayan coincidiendo las filas. Bueno, vamos a empezar. En este caso, acuérdense que yo siempre al comenzar el tejido siempre dejo un extremo largo para hacer después la costura. Si ustedes no lo hicieron, entonces pueden enhebran otro hilo y empiezan a coser de la misma forma. Bueno, al comenzar siempre vamos a hacer 2 pasaditas o 3. Y ahora vamos uniendo fila con fila. Van a ver que acá no tenemos ningún indicativo, solamente tenemos que ir viendo cómo podemos ir uniendo, tratando de que nos quede digamos, siempre viendo que no estemos al unir no sea muy ajustado ni muy estirado. Y así vamos a ir cosiendo. Nos va a quedar ajustado, por ejemplo, si hacemos menos puntadas y nos va a quedar muy estirado si hacemos más puntadas. Entonces uno va viendo en el tejido si está haciendo la cantidad exacta o está haciendo más o menos. Generalmente uno se da cuenta de esto cuando termina de coser todo porque se ve la diferencia. Si esto, por ejemplo, de acá hasta acá la costura me queda así muy ajustada, entonces ¿por qué hice menos puntadas y tengo que hacer más? En cambio, si nos queda muy abierto, bueno, es al revés, porque hice más puntadas de las que necesitaba. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo hasta llegar a esta parte. Y siempre teniendo en cuenta que tenemos que ir uniendo fila con fila. Por ejemplo, el borde, voy uniendo la parte del borde de ambas partes. Y aquí van a ver que voy a unir el punto fantasía y siempre voy a unir la primera fila de la espalda con la delantera. Siempre primera fila, segunda fila y así. Si ustedes quieren, para que no se les vaya corriendo el tejido, para que no les quede de esta forma, lo que pueden hacer es poner siempre una marquita, una hebra, por ejemplo. Acá está bien puesto, entonces yo posiciono mi marquita ahí y
en este caso esta se va a mover porque tiene mucho movimiento, pero si no puedo poner una hebra, atar y de esa forma no se me va moviendo y entonces yo sé que voy cosiendo bien, uniendo fila con fila. Y las que ya tienen experiencia no hace falta que hagan esto. Bueno, vamos a seguir cosiendo, como les dije, hasta llegar al final, que sería esta parte. Estamos llegando al final de la costura, vamos a dar las últimas puntadas. Y aquí al final podemos hacer una pasada más para que nos quede más seguro el final de la costura. Bueno, ahora vamos a perder la hebra, la vamos a perder por medio de la costura, que es lo más fácil. Bueno, ahora vamos a cortar el excedente y vamos a dar la vuelta, vamos a estirar un poquito si nos quedó muy ajustadito y vamos a ver cómo nos quedó del otro lado, que va a ser el lado visible de la prenda. Bueno, así nos quedó y de esta forma vamos a también a realizar la costura de la otra parte. Ahora le voy a hacer un pequeño borde al cuello. Va a ser un cuello sencillo, vamos a hacer una fila de puntos bajos. No quise hacer un cuello más recargado porque van a ver que la profundidad de nuestro cuello es muy poquita, entonces si recargamos mucho después caemos en que no nos podamos poner la prenda o nos quede muy chico el cuello. Entonces vamos a hacer solamente una fila de puntos bajos. Podemos empezar por cualquier borde, mejor dicho, por cualquier costura de los hombros, por acá o por acá. Yo voy a comenzar de este lado y vamos a tratar de poner la hebra. Vamos a hacer una cadena y ahora vamos a empezar a tejer. En este caso van a ver que estoy en la parte de la delantera. Vamos a tejer puntos bajos. Y van a ver que ya vamos a tejer en la parte de la delantera y aquí es más fácil porque acá van a ver que tenemos dos cadenas, tres varetas, dos cadenas, entonces acá podemos ir tejiendo sobre las cadenas dos puntos bajos y sobre las varetas un punto bajo por cada vareta. Nuevamente sobre las cadenas dos puntos bajos y sobre las varetas un punto bajo por cada vareta. Y así vamos levantando la fila de puntos bajos. Bueno, de esta forma vamos a ir levantando todos los puntos bajos por todo el cuello hasta llegar al final. Estoy llegando al final. Ahora voy a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Bueno, ahora vamos a cortar la hebra y estiramos y luego perdemos la hebra. Acuérdense, en este caso también cuando hagamos el borde lo tenemos que tejer del lado visible del tejido, es decir, que doy vuelta el tejido y hago el borde. Bueno, de esta forma terminamos. Ahora vamos a perder todas las hebras que tengamos sueltas. Aquí tenemos la blusa terminada, hemos cortado todas las hebras que teníamos sueltas y de esta forma terminamos con nuestro tutorial. Si te gustó, puedes darle una manito para arriba, también puedes comentar y compartir este tutorial y suscribirte al canal, que todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un hermoso día.